El tema sobre nutrición cerebral que voy a plantear desde el ángulo de las neurociencias y de la neuropedagogía implicaría mirar este tema desde varios ángulos. Primero, podríamos hablar de una nutrición biológica, y hablar de una nutrición biológica implicaría mirar el problema que tiene el cerebro humano, que muchas veces se ha entendido como un procesador de información, y ese es un gran error. El cerebro humano es un procesador de significados atravesados por las emociones, en las cuales la función del cerebro específicamente es coordinar el diálogo que existen entre todas esas moléculas de la emoción, o moléculas señal llamadas por la ciencia, entre toda esa asamblea neuronal, más de 50 millones, billones que tiene el cerebro humano. Mirar esto implicaría verlo inicialmente desde lo que nos dice Candace-Semper en su libro Las moléculas de la emoción. Nos dice, los receptores neuronales, los cuales son proteínas y se encuentran alrededor de la membrana celular, se encuentran irradiados en todo el cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Que la mente no se encuentra en la cabeza ni en el cerebro, sino que la mente se encuentra irradiada por todo el cuerpo humano. Por lo tanto, estos receptores que se encargan inicialmente del proceso de nutrición necesitan de una serie de factores ambientales. Inicialmente lo voy a plantear desde el punto de vista nutricional. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué sustancias pueden fortificar el cerebro humano? Ya hemos hablado de sustancias como la feniletilamina, que se encuentra en el chocolate y que genera placer, y todo lo que genera placer y dicha similar al orgasmo humano, eso actúa como nutrición cerebral. Otros alimentos como el yogur, el arroz, que contienen estas sustancias, sirven para este proceso que estamos hablando desde el punto de vista de la biología. Algunas otras sustancias, como las que recomienda Bruce Ellington en su libro Biología de la Creencia, o sea, grupos metilados. Y los grupos metilados, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en varias sustancias. Sustancias como la lecitina de soya, sustancias que tienen vitamina B1, B6, B12, sustancias como el ácido fólico, sustancias químicas como la vitamina E, pero al hablar de estos términos me gustaría más hablar de alimentos como los espárragos, como los nabos, ¿sí?, como el maní dulce. Estos elementos, acompañados como el caso de la nutrición a través de la soya, hacen que los grupos metilados entren al núcleo celular, al ADN, y provoquen que haya un proceso de vibración a nivel de la polaridad del ADN. Y esto implicaría que el determinismo genético que plantea de que somos personas que estamos ya precondicionados a través de la genética empiece a desvanecerse. ¿Por qué? Porque hoy en día la nueva biología habla de la epigenética, y la epigenética nos plantea algo que va más allá de los genes. Cómo el cerebro humano sí necesita de esa nutrición, pero necesita también de otro tipo de nutrición. Cuando hablamos de la nutrición biológica me refiero a alimentos que hacen que esos receptores que se encuentran en la membrana celular alimenten la célula. Pero la célula es inteligente, y eso es lo que vamos a tratar de plantear, cómo la membrana, como lo plantea Bruce Ellington, es la encargada de esos estímulos, que no solamente tienen que ser relacionados con la nutrición. Se habla de estímulos relacionados con el estrés, se habla de estímulos relacionados con la emoción, y se hablan de estímulos relacionados con el juego, para poder trabajar este aspecto que nos acompaña el día de hoy en esta pequeña charla sobre la nutrición cerebral. Ahora, hablar de nutrición mental, que sería la segunda fase, implicaría plantear de una hipótesis muy sencilla que la han planteado los orientales. Nosotros no somos más que lo que pensamos. Y miremos que desde la física cuántica, cualquier pensamiento se convierte en molécula. Por lo tanto, un pensamiento puede actuar en una forma mucho más rigurosa a nivel de la nutrición celular que una misma molécula química o un mismo impulso eléctrico. Por eso es tan importante
aquellos planteamientos que nos hacen mirar la parte positiva, la biología de la creencia como lo plantea Bruce Lipton. Es decir, el creer también hace que haya modificaciones inclusive alrededor del ADN. Por eso Bruce Lipton dice, la inteligencia de la célula no se encuentra en el núcleo ni en el ADN, sino que se encuentra en la membrana celular, y esos receptores que son proteínas que absorben los estímulos externos, ya habíamos hablado de estímulos relacionados con la alimentación, con los nutrientes, con las vitaminas, son necesarias para el ser humano. Pero existen otros estímulos, que son los estímulos ambientales, sociales, que son determinantes para el ser humano. Y en la creencia, eso nos ha determinado durante toda nuestra vida, desde que somos pequeños e inclusive desde el vientre intrauterino. Nosotros, cuando un padre nos dice algo desde pequeños, somos inútiles o determinadas cosas, eso se queda en el cerebro y empieza a trabajar en forma inconsciente. De ahí la importancia de entender todos estos estímulos externos que vienen desde inclusive de la física cuántica para hablarnos desde la energía, porque resulta que los procesos electromagnéticos, energéticos, pueden producir mayor cantidad de reacciones químicas que los mismos impulsos químicos de los cuales le estoy hablando. Y por último, hablaría de la nutrición contextual. La nutrición contextual tiene que ver ya no con lo que está alrededor de la célula, sino con todo lo que nos hace a nosotros seres vivos sociales. Esas neuronas espejo que desde pequeños nos hacen repetir los comportamientos de nuestros padres, que nos hacen repetir las actitudes y todos estos elementos que nos empiezan a conformar como seres vivos, son determinantes. De ahí la importancia no solo de que haya una estimulación intrauterina, sino de que los padres se conviertan en ingenieros genéticos, es decir, actúen en la fase comportamental como realmente requiere nuestra sociedad. La nutrición contextual tiene que ver con la nutrición ambiental, que es fundamental. Desde el contexto intrauterino tenemos que hablar de ese tipo de nutrición, porque siempre hemos creído que nuestra vida como niños intrauterinos ha sido determinada por la ausencia de conciencia, por la ausencia de memoria, porque inclusive Freud habla de una amnesia infantil, de que uno no recuerda nada antes de los 3 años. Por lo tanto, los seres vivos desde el vientre materno, para algunas teorías, no tienen conciencia. Y resulta que el vientre materno es la primera escuela a la cual nosotros asistimos. Y eso tiene muchas implicaciones en la nutrición cerebral que estamos hablando. ¿Por qué? Pongo un ejemplo bien sencillo. Una madre estresada que está en embarazo, todo ese exceso de cortisol necesariamente pasa a través de la placenta. ¿Y qué sucede con el cortisol en el feto? Resulta que los músculos y las células de los músculos solamente tienen 2 funciones. Primera, construye alimentos. Se va a nivel digestivo, a nivel del hígado, y la célula construye nutrientes, vitaminas, enzimas. Pero cuando hay estrés, toda esa sangre se irradia a los músculos y el ser humano solamente tiene 2 funciones: o ataca, ¿sí? O sea, hay un proceso de ataque a través de nuestras manos llenas de sangre, o hay un proceso de huir a través de nuestras piernas. Entonces, si la sangre se llena de cortisol, los músculos se encogen, y si los músculos se encogen, ese es el fenómeno por el cual los fetos son de menor peso. Y un feto de menor peso está condicionado posteriormente en su vida adulta a que pueda tener fácilmente diabetes. ¿Por qué? Porque el músculo está formado inclusive desde los 6 meses. Ya un músculo está dado, y si se amplía el músculo, simplemente se trabaja a nivel de grasas. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de nutrición desde el vientre materno hasta el momento en que nacemos, cuando empezamos a reproducir todo lo que sucede en nuestro entorno a través de las células espejo, a través de las neuronas espejo, que son determinantes para los procesos que tienen que ver con lo que estamos planteando de entrada. Los invito a profundizar este tema en nuestro nuevo sitio web www.neuropedagogiacolombia.com.